Hola, muy buenas. Este vídeo va a tratar sobre la espontaneidad de las reacciones químicas. Este es un tema que también puede caer este año en la PBAU como cuestión teórica o como problema numérico. En este caso, en este vídeo, voy a tratar de resolverlo como cuestión teórica. Bien, en primer lugar, tenemos que decir, básicamente, el objetivo de este problema, es decir, si una reacción química es espontánea, es decir, si sucede de manera natural, o es no espontánea. Y en el caso de que sea no espontánea, pues para que esa reacción química sucediese, tendríamos que hacer un trabajo externo. En este caso, ¿no? Nuestro objetivo es decir si es espontánea o no. He planteado una ecuación termoquímica de una reacción química concreta, que es la formación del amoníaco, y a partir pues, de los elementos de partida, el nitrógeno y el hidrógeno. Cuando ponemos una ecuación termoquímica, recordar que hay que poner la ecuación química, la reacción química que representa ese proceso químico, acompañada del calor que se libera o se absorbe. En este caso, la entalpía de esta reacción química, ¿vale? La entalpía de esta reacción química pues sería negativa y eso nos está diciendo que el proceso sería exotérmico. Exotérmico quiere decir pues que cuando se lleva a cabo esa reacción química se libera calor al exterior. ¿Qué información, según expliqué en el vídeo anterior de ecuaciones termoquímicas, nos da que la entalpía sea negativa acerca de la estabilidad de las sustancias químicas que conforman esa reacción química? Pues la información era la siguiente, lo recuerdo rápidamente: la energía interna del amoníaco, aquí tenemos la energía interna del hidrógeno y aquí tenemos la energía interna del nitrógeno, ¿vale? Esa energía interna, si una sustancia tiene menos energía interna, es más estable. En el caso de una reacción exotérmica, se libera calor porque, como de acuerdo a la conservación de la energía inicial y la energía final tiene que ser igual. Entonces, ¿por qué se libera calor? Porque la energía de los productos es menor comparada con la energía de los reactivos, que es mayor. Así que, si la energía de los reactivos es mayor que la de los productos y la energía se tiene que conservar, el exceso de energía se libera en forma de calor. ¿Vale? Pues esto es lo que nos dice la información que nos da el carácter exotérmico de esta reacción química. Claro, hay una ley de la naturaleza que dice, inteligentemente, ¿no?, que todo tiende a un estado de mínima energía. Y como el estado inicial son los reactivos y el estado final son los productos, y como el producto tiene menos energía que los reactivos, por tanto, podemos afirmar que esta reacción química pues sería espontánea desde un punto de vista energético, porque tiende a una situación final con menor energía. Pero sucede que hay otra ley que gobierna nuestra naturaleza, que es la ley que nos dice que todo tiende a un estado de máxima entropía. Entendamos la entropía como el desorden, ¿vale? Como tradicionalmente lo entendemos, aunque no es tan exacto como esto, pero bueno, entendemos para este nivel la entropía como desorden. Si vemos la entropía del estado inicial y final, la entropía de esta reacción química sería la entropía de los productos. Incremento significa final menos inicial, el final son los productos de este proceso, menos la entropía inicial, que es la de los reactivos. Si vemos este proceso químico desde el punto de vista entrópico, lo que vemos es que la entropía de los productos, en los productos tenemos 2 moléculas de amoníaco. Y en los reactivos lo que tenemos son 3 y 1, 4 moléculas. Si colocamos en un espacio fijo constante
2 moléculas de amoníaco comparado con otra situación en la que ponemos 4 moléculas de los reactivos, ¿qué situación será más desordenada, por así decirlo? Pues más desordenada será aquella en la que hay 4 moléculas, ¿vale? Pensar, por ejemplo, en una habitación en el aula, donde hay 20 alumnos y en otra misma aula hay 40 alumnos. ¿Qué aula va a estar más desordenada de manera natural y espontánea? Pues va a estar más desordenada aquella aula en la que hay pues 40 alumnos, ¿vale? Por probabilidad. Bueno, ¿y qué tenemos en esta situación con respecto al cambio entrópico? Pues lo que tenemos es lo siguiente. En el producto, como hay 2 moléculas de amoníaco, tiene menos entropía que los reactivos, que estarán más desordenados porque hay una mayor cantidad de moléculas, por probabilidad, ¿no? Estará más desordenado. Más cantidad de partículas en un mismo espacio, en un mismo reactor químico. Pues como la entropía de los reactivos es mayor que la de los productos, y aquí tenemos 2 términos, uno positivo, que son los productos, y uno negativo, que son los reactivos, pues como el número negativo es mayor, la entropía resultante, la entropía de la reacción química va a ser menor que 0. Julio partido de Kelvin, que es la unidad de la entropía. Esto es algo sencillo, por favor, lo entendemos de una manera muy sencilla. Si yo tengo una suma de números enteros, pues que empezamos a ver posiblemente en sexto de primaria o en primeros de eso, 2, el número positivo, menos 4, ¿cuánto da? Pues da menos 2. ¿Por qué? Porque el número negativo es mayor que el número positivo. Así que el resultado final va a ser negativo. Sin embargo, si yo tuviese la situación contraria, 4 menos 2, pues el resultado final sería más 2. Porque el número positivo, pues el número entero positivo es mayor que el negativo. Y esto sería todo el entendimiento que tenéis que aplicar aquí, ¿vale? Tanto al término entrópico como ya veremos después a la energía libre de Gibbs para razonar. Este es el razonamiento en este tipo de problemas. Un razonamiento bastante sencillo, ¿vale? Así que en esta situación, con un objetivo que es el saber si la reacción química es espontánea o no, tenemos la siguiente casuística. Y es que, por un lado, el proceso es espontáneo desde un punto de vista energético porque el producto, la situación final, tiene menos energía que la situación inicial, pero por otro lado, la entropía es menor que 0. Eso quiere decir que tendemos a un estado final de menos entropía comparado con el estado inicial, con los reactivos. Así que no se ajusta a esa ley de la naturaleza que dice que los procesos suceden de manera espontánea si van a un estado de mayor entropía. En este caso, vamos a un estado final de menor entropía. Así que, ¿quién gana? Porque por un lado es espontánea, pero por otro lado no. Eso lo tenemos que valorar con la energía libre de Gibbs. Esta magnitud termodinámica se introduce pues, para ver si es más notorio el término entálpico o el término entrópico. La energía libre de Gibbs será igual a la entalpía de esa reacción química menos la temperatura por la entropía de esa reacción química. Y esta ecuación es la que vamos a usar en este tipo de problemas, tanto en este caso es voy a resolver una cuestión teórica, pero también los problemas numéricos. Pues en esta situación, fijaros aquí lo que tenemos. Tenemos que si la energía libre de Gibbs, si la energía libre de Gibbs de esta reacción química es menor de 0, ¿vale? Entonces el proceso es espontáneo. Y si la energía libre de Gibbs de esta reacción química es mayor de 0, entonces el proceso es no espontáneo. El proceso sería no espontáneo. Pues vamos a valorar esta situación. En este caso, tenemos
un término, este sería el término entálpico, que sería negativo. El término entálpico negativo. Término entálpico. Y por otro lado tenemos el término entrópico. El término entrópico es negativo, pero negativo por negativo tenemos que el término entrópico sería positivo. El término entrópico positivo. Vale, y entonces, para que sea negativa la energía libre de Gibbs, el término entálpico, que es el negativo, el número negativo, el valor negativo, tiene que ser mucho mayor, que el término entrópico. ¿Y en qué situaciones vamos a tener eso? Pues si yo tengo bajas temperaturas, a bajas temperaturas en Kelvin, entonces el término entrópico va a ser siempre positivo, porque la temperatura siempre es positiva, en Kelvin la temperatura siempre es positiva, y el término entrópico siempre va a ser positivo. Pero si tengo muy bajas temperaturas, el término entrópico va a ser positivo, pero con un valor muy pequeño. Así que cuando la temperatura sea baja, siempre va a ganar, por así decirlo, el término entálpico. Así que la energía libre de Gibbs, cuando la temperatura es baja, entonces la energía libre de Gibbs de esta reacción química es menor de 0 julios y el proceso será espontáneo. Esta reacción química en la industria la realizan a una temperatura baja para favorecer la formación del producto, ¿vale? Del amoníaco. A bajas temperaturas el proceso será espontáneo, pero a altas temperaturas el proceso, ¿cómo será? A altas temperaturas el proceso va a ser con una energía libre de Gibbs de la reacción positiva y por tanto será no espontáneo. En este caso gana el término entrópico. Y así es como tenemos que razonar este tipo de cuestiones teóricas en la PBAU. Llegados a este punto, ya estamos en condiciones de poder resolver esta cuestión conceptual teórica que os van a plantear en la PBAU de este año. En este caso, te dicen que razona si es espontánea una reacción química cuando la entalpía de esa reacción química es mayor que 0, ¿vale? Mayor de 0 julios, por tanto estamos en una reacción endotérmica. Y la entropía de esa reacción, que es la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos, dice, menor de 0 julios partido de Kelvin. Si la entropía es menor que 0, la entropía de la reacción es menor que 0, eso quiere decir que los reactivos, que gana el término negativo, ¿no? Entonces los reactivos tienen más entropía que los productos. Los reactivos tienen más entropía que los productos. En esta situación, ¿en qué condiciones es espontánea la reacción química? Veamos la energía libre de Gibbs, que es la que nos determina si la reacción es espontánea o no. Si es negativa, la reacción es espontánea. Si es positiva, la reacción es no espontánea. Planteamos la ecuación de la energía libre de Gibbs, que es la entalpía menos la temperatura por la entropía. Y una vez planteada esta ecuación de manera teórica, escrita en la prueba, tenemos que ver si gana el término entálpico o el término entrópico y en qué condiciones. En este caso, la entropía es positiva, ¿vale? Así que el término entálpico es positivo. Sin embargo, la entalpía sería positiva, pero la entropía es negativa. Negativo por negativo, positivo.
tenemos que el término entálpico y el término entrópico serían los dos positivos. Por tanto, en estas condiciones, la reacción siempre va a ser no espontánea, porque no hay manera de que la energía libre de Gibbs sea negativa. La energía libre de Gibbs siempre va a ser positiva. Así que en estas condiciones, por mucho que modifiquemos la temperatura, como el término entálpico siempre va a ser positivo y el término entrópico siempre va a ser positivo y positivo siempre me va a dar un número, un valor positivo. Así que no hay condiciones posibles para hacer que una reacción química con estas características sea espontánea. El siguiente apartado de esta cuestión es una situación en la que tenemos una entalpía que es negativa, por tanto el proceso sería exotérmico. Todo proceso exotérmico a priori desde el punto de vista energético es espontáneo porque va a una situación final, a unos productos que tienen menos energía, y la entropía es negativa, la entropía de esa reacción química. Que la entropía sea negativa, pues quiere decir que los reactivos tienen más entropía que los productos. Por tanto, no sería tampoco favorable desde el punto de vista entrópico. Hacemos el balance con la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs es igual a la entalpía de esa reacción química menos la temperatura por la entropía de esa reacción química. Si el término entálpico es negativo y el término entrópico sería negativo por negativo, positivo. ¿Cuándo esa reacción química va a ser espontánea? Cuando la energía libre de Gibbs sea negativa. ¿Y eso cuándo sucede? Pues va a suceder cuando el número negativo sea mayor que el número positivo. Y eso va a suceder cuando la temperatura sea baja. Porque al bajar la temperatura, lo que estoy haciendo yo es que el número positivo sea lo más bajo posible, para que gane siempre el término entálpico. Así que, ¿cuándo será esta reacción espontánea? Será espontánea cuando la temperatura sea baja. Esa es la manera en la que tenemos que razonar estos problemas de cara a la PBAU. Y aquí tenemos la última situación que se nos plantea en esta cuestión conceptual. Nos dicen que en qué condiciones puede ser espontánea una reacción química en la que la entalpía es positiva, mayor de 0 julios, así que estamos en un proceso endotérmico, no favorable desde el punto de vista energético, por tanto, proceso endotérmico, y en el que la entropía es positiva. Si la entropía es positiva, es mayor de 0 julios Kelvin, entonces quiere decir que los productos tienen mayor entropía. Desde el punto de vista entrópico, el proceso sería favorable. Va a una situación de mayor entropía. ¿Qué término va a ganar y en qué condiciones? Pues si planteamos de nuevo la energía libre de Gibbs, tenemos lo siguiente, menos la temperatura por la entropía de la reacción química. Tenemos que el término entálpico va a ser positivo y el término entrópico va a ser positivo por negativo, negativo. ¿Qué valor va a ser mayor? ¿El positivo o el negativo? Va a depender de la temperatura. Para que la reacción sea espontánea, la energía libre de Gibbs tiene que ser negativa. Para que gane el término negativo, para que sea más importante el término negativo, tengo que hacer que sea muy grande. Para hacer que sea muy grande tengo que aumentar la temperatura. Un número grande multiplicado por un número negativo hace que el término negativo sea mayor. De esta manera, cuando la temperatura es alta, la energía libre de Gibbs de esta reacción química será menor que 0. Entonces será negativa y el proceso será espontáneo solo a altas temperaturas. Esto sería todo con respecto a la espontaneidad de las reacciones químicas. Un saludo